Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este sencillo acto, pero a la vez emotivo, que el Ayuntamiento de Peñaflor ha querido realizar, hecho que fue aprobado en el último pleno, por mayoría absoluta, y con la intención de rendir homenaje a la memoria de nuestros paisanos represaliados y exterminados en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen, Austria, durante la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, tomará la palabra José Ruiz, alcalde de Peñaflor. Tras ello, se descubrirá una placa dedicada a la memoria de las personas que hoy homenajeamos en este acto. Posteriormente, contaremos con la intervención de Rafael Velasco Riesgo, familiar de una de las personas asesinadas y conocedor de este asunto en profundidad. En segundo lugar, lectura de un poema por Lourdes Soriano. En tercer lugar, intervendrá Emi Arroyo, presidenta del Foro por la Memoria Histórica de Palma del Río. Y por último, cerrará el acto la lectura de un poema por Carlos Jurado. Tras finalizar este acto, continuaremos con otro sencillo homenaje a las 13 Rosas. Sin más, paso la palabra a José Ruiz, alcalde de Peñaflor. Recuperar la memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz. Estas son palabras del preámbulo de la Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático, a quienes sufrieron las consecuencias de los conflictos en España y en Europa, y a quienes lucharon contra las dictaduras en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos, y a quienes lucharon por alcanzar nuestra libertad. Así lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico, que en el principio 2, el deber de la memoria, del documento de la Comisión de Derechos Humanos, Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, señala que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumple el Estado. Esas medidas tienen por objetivo la finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas. Por su parte, el principio 18, deberes de los Estados en el ámbito de la administración de la justicia, establece que la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto a sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas los recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido, y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. Los españoles represaliados en Mauthausen-Gusen vivieron el mayor de los infiernos inimaginables, atrocidades que no deben ser olvidadas porque nunca debieron haber ocurrido. Expulsados de España, sin patria, tras sufrir los horrores de una guerra, mujeres, niños, ancianos, hombres de bien, cuyo único delito fue luchar por la democracia. Olvidados y repudiados por su país, fueron exterminados con total impunidad en uno de los mayores crímenes cometidos en la historia contra la humanidad. Queremos rendirle homenaje a nuestros 4 paisanos que sufrieron estos terribles acontecimientos, al mismo tiempo que condenamos todo tipo de violencia y exigimos que se haga justicia. Sin más, vamos a pasar a descubrir un movimiento. En memoria y homenaje de Peñaflor a su hijo héroe de Mauthausen-Gusen, don Francisco Riesgo Carranza, 1898-1941, Gusen. Don Antonio Serrano Hidalgo, 1908-1941, Gusen. Don Julio Serrano Hidalgo, 1914-1941, Gusen. Don Antonio León Riesgo,
1919, liberado en 1945. En el 72 aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazi en 1945. Peñaflor, agosto de 2017. Buenos días a todos. Buenos días. Muy agradecido de parte de la familia de Francisco Riesgo Carranza, de la familia de Antonio y de Julio Serraneda, dos hermanos que por la coincidencia de ser hermanos, pues yo tengo recortes de periódicos que los periódicos se hacían eco de que hasta hermanos se veían en estas situaciones tan dramáticas y tan deplorables. Agradeceros vuestro acompañamiento en este acto sencillo, humilde, como sencillo y humilde eran ellos. Pero aparte de sencillo y humilde, os voy a tratar de demostraros la carga de dignidad que tenía. Este acto, pues, es un acto fundamentalmente de solidaridad con ellos, de solidaridad con la familia de ellos. Es un acto, digamos que de tolerancia, de reivindicar nuestro artículo 14 de la Constitución, que habla de que ninguna persona será segregada, ni repudiada, ni mucho menos atacada por sus ideas, sean políticas, sean de las que sea, o por su condición humana, de raza, sexo, etc. A ver, ¿y qué quiero decir con esto? Y también es un acto de paz sobre todo, ¿eh? No vengamos a un acto de estas características con ningún sentimiento de rencor, mucho menos de revancha, porque primero por respeto hacia ellos en su espíritu no nos lo permitiría. Pensad que llevan ya fallecidos 76 años. Mi abuelo Francisco, o como le hemos llamado siempre a la familia, el abuelo Paco, murió un 29 de agosto precisamente, como este mes, de hace 76 años. Antonio Serrano muere en septiembre y Julio muere en diciembre. Qué casualidad, ¿eh? Con qué poco espacio de tiempo. Conforme veían morirse a sus buenos amigos y a sus compañeros del alma, pues ya la misma emoción les hacían que se murieran, ellos también, a continuación. Entonces, ya digo, esto es un acto fundamentalmente de lo que os estoy diciendo, pero que no por ello dice que lo cortés no quita lo valiente. A ver, debe ser un acto también en el que vengamos un poco abiertos al rigor histórico, si no en este momento porque hace calor, porque las condiciones no son las más óptimas para estar aquí mucho rato hablando. Yo podría estar hablando, porque esto lo he estado viviendo durante toda mi vida. Desde que era chiquitito, este tema, pues yo lo he llevado conmigo. Y lógicamente podría estar hablando muchísimo tiempo, pero comprendo la situación, el calor, todo esto. Y sí que echaríamos, a ver, yo voy a terminar mi intervención al final, animando a los jóvenes que nos escucháis o que nos acompañáis a que, bueno, porque esto no ha hecho nada más que empezar, no ha hecho nada más que empezar. Nosotros en España no hemos hecho la catarsis que había que haber hecho de un hombre nuevo y una mujer nueva para un sistema democrático nuevo. Entonces está casi todo por hacer. Y en ese sentido, pues tendremos que organizar foros, encuentros con personas que sean de distinta ideología, que piensen de distinta manera, para que de allí nazca algo que se pueda transmitir a las generaciones futuras y que las generaciones futuras pues puedan asimilar
estos episodios tan negros, yo diría que los más oscuros, los más terribles, los más tenebrosos de toda la historia de España, no se conocen unos episodios peores que estos, y que digo que los jóvenes lo asimilen de otra manera que nosotros lo hemos asimilado. Pues nosotros, los de mi generación y generaciones anteriores, de mis padres y demás, lo que nos hemos visto envuelto ha sido en unos ovillos, en unas telarañas tan impresionantes que no sabemos ya ni por dónde andamos en estos temas. Muchas gracias al Ayuntamiento Pleno de Peñaflor, y digo bien pleno porque me estoy refiriendo a los 3 grupos que lo integran, a su alcalde, don José Ruiz, que se ha tomado con tanta sensibilidad y tanto interés este tema. Me gustaría que hubierais presenciado el pleno del día 27 de julio donde se aprobó este tema, pero no solamente que se aprobara este tema, sino todo lo que se trató. Yo me quedé sorprendido de la juventud que tenéis aquí gobernando el pueblo, que es maravillosa, empezando por Pepe, el alcalde, y que bueno, pues ahí está el futuro, no digo de olvidarnos que va, no podemos olvidar si eso va en nuestro genes, pero sí de que bueno, pues que de darle calidad a la democracia aquí en el pueblo, ¿vale? Esto, aquí la placa habla en el 72 aniversario de la liberación de los campos. Me voy a referir después también a que estos familiares nuestros y amigos, pues tienen unos ángeles de la guarda, que se llama Amical de Mauthausen. No sé si habéis oído hablar de esa organización. Esa organización nace en Barcelona, pero ahora se han trasladado, es una organización muy fuerte, se han trasladado a París, donde tiene su sede, y donde ejercen una gran influencia sobre la Unión Europea, y sobre los gobiernos de Europa, entre ellos el español también. Y entonces están todo el año organizando actividades para llevar a gente a Mauthausen, tanto niños de instituto como de colegio y demás, y que presencien aquello. Y bueno, pues aquello debe ser espantoso. Yo no lo conozco, sí lo conozco por fotografías y demás. Y bueno, pues esta Amical de Mauthausen lleva organizando actos. Cada 10 años organiza una movida impresionante. En el 60 aniversario, hace ya 12, pues se organizó una movida tal por parte de Amical de Mauthausen en toda España, que incluso la Junta de Andalucía nombró a un comisario, que es una figura política importante, exclusivamente para rendir homenaje a los andaluces muertos en los campos de exterminio nazi. Y todo eso lo pagó la Unión Europea. A nosotros nos ofrecieron también la posibilidad de ir con aquella expedición, pero mi madre no estaba en aquellas circunstancias para ir allí a enfrentarse a aquella realidad tan cruda de por dónde pudo morir su padre o por dónde pudo caer rodando, etcétera, etcétera. Entonces se celebraron muchos actos y entonces la delegación española precisamente fue presidida por el presidente Zapatero, y fue un acontecimiento muy importante. La prensa se hizo eco y demás. Yo escribí un artículo en la revista de ferias de aquel año de Peñaflor que lo titulé En memoria de 3 mártires de Peñaflor. No sé si recordáis haberlo leído alguno. Estará en la revista de ferias de hace 12 años. Pero también comprendía que no había circunstancia todavía aquí en Peñaflor para que se trataran estos temas. Y bueno, pues ya la habrá, algún día la habrá. No hay que perder la esperanza, tiene que haberla para que se hable de estos temas con una gran facilidad, sin que nadie se sienta tan aludido, ni se sienta mal, ni nada de eso. Bien, las familias que están aquí presentes, está Meli, está Mari Carmen Fuente, está Dionisio, y después pues también familia política como Lucía, y después está nuestra familia, Velasco Riesgo. Pues
hemos acogido muy bien este tema y la prueba es que estamos aquí en primera fila y nos parece muy bien este lugar. Incluso seguramente Pablo Iglesias fuera un líder de estos 4 hombres, porque ellos, por los datos que yo manejo, fueron o bien militantes del PSOE de Peñaflor, que era la única fuerza de izquierda organizada en Peñaflor durante la República, y bueno, pues o bien eran afiliados, o bien eran simpatizantes, o bien eran colaboradores. Yo he invitado a este acto al hijo del último alcalde de la República, que fue Andrés Cañete, como sabéis. Este hombre se tuvo que ir a México. Y a su hijo yo lo conocí de pequeño, cuando venía de México, bueno, yo pequeñillo, y él estaría con los 18 o 20 años, que ya venía solo a Peñaflor a ver a su madre. Y entonces pues venía siempre con algún obsequio a mi abuela y sobre todo a manifestarle, a darle un abrazo de parte de Andrés, que era muy amigo de mi abuelo, y que se enfureció muchísimo, se puso malo cuando supo de su muerte y que daba muchos golpes en una mesa cuando él se iba a venir a Peñaflor, y siempre se lamentaba de que le dijo muchas veces: vente conmigo a México. Mi abuelo no, mi abuelo se quedó en Francia, pensó que Hitler iba a caer, y cuando cayera Hitler, acto seguido caería Mussolini y el general golpista nuestro. Entonces, él decía: yo me quedo en Francia trabajando y ya mismo estoy ahí en Peñaflor. Pero no le salieron los cálculos. Y este Andrés Cañete se lamentaba mucho y lo que os he dicho, lo he invitado, pero el hombre lo he cogido en Marbella, que estaba pasando unos días de vacaciones, no ha podido venir. Todas las familias tenemos derecho a enterrar a nuestros muertos. De hecho, estas personas lucharon por los derechos humanos, por la democracia, como ha comentado Pepe en su intervención. Pues bien, ellos que lucharon por los derechos humanos y la democracia, mira por dónde no han tenido derecho a que se les entierre. Ellos están en alguna fosa común de Gusen, pueblo de Austria, del sur de Austria, y bueno, sí están allí en listados de lápidas de mármol, están allí, lo mismo que están en París también, me consta, pero no se les ha podido enterrar. Por tanto, este va a ser un sitio de referencia para la familia extraordinaria. Y hombre, que vendremos aquí a recordarlo. Yo le decía a mi hermano que bueno, que algún día tendremos que venir aquí a depositar un ramo de flores también. Y porque vamos a pensar que su espíritu por lo menos debe estar por aquí, o sentado en el banco, o aquí con su amigo Pablo Iglesias. Y para los que no seáis familia, tanto vosotros como personas que no hayan podido venir o lo que sea, pues será un lugar muy digno, un lugar de justicia histórica, de tolerancia, de concordia, de paz, de dignidad, de toda la lista que queráis añadirle a este tema, ¿vale? A ver, ¿por dónde seguiría yo? Pues seguiría hablando de que el porqué de este acto, al cabo de 40 años de democracia, y por qué este acto, al cabo de 72 años de la liberación de los campos nazis, de los campos de exterminio. Y quiero aclarar que cuando se habla de Mauthausen-Gusen, Mauthausen era donde se inscribían cuando llegaban, que era el campo matriz, y después tenía una serie de delegaciones. Gusen 1, porque Gusen tuvo 3 campos, Gusen 1, Gusen 2, Gusen 3. Gusen 1 le llamaban el campo de los españoles. Era donde fueron a parar 7.200 españoles. Cuando llegaron las tropas aliadas solamente quedaban 2.500. Habían muerto 5.000. Terrible.
yo tengo un libro que... Este libro, que yo estoy dispuesto a dejárselo a aquella persona que lo quiera ver, se editó en el 60 aniversario, lo editó la Junta de Andalucía, y aquí hizo un compendio de todo lo que se sabe sobre esta materia. Aquí está todo. Aquí hemos descubierto ese cuarto hombre que no sabíamos que también era de Peñaflor, Antonio León Riesco, que fue liberado, y que no sabemos dónde, posiblemente se quedara a vivir fuera de Peñaflor, en Francia, quién sabe, con su familia. Bueno, pues lo he abierto y me he encontrado aquí el presidente Zapatero en esa delegación que fue entonces. Bueno, pues las fotografías son impresionantes, hay que prepararse para ver esta fotografía del campo. A partir de las conversaciones del general con Hitler en Hendaya, la vida de los españoles cambió por completo. Ellos pasaron a ser peores que los judíos. Y se les mató en Gusen de hambre y de inanición. Las fotografías son impresionantes. Yo no me he molestado para nada, Pepe o Ana, no me he molestado para nada de ver la foto que habéis puesto en el cartel. Una de las miles que se han hecho. Pero yo dije un poco en plan humor, dije, pues estos serían los pinches de la cocina del campo de Mauthausen, porque se ven remosadillos, sonrientes, cuando llegan las tropas aliadas. En Gusen no ocurrió eso. Están siempre esqueléticos, no se pueden casi ni desenvolver andando, y mucho menos lo que pretendían de ellos, que subieran una escalinata de 90 y tantos pasos a una cantera donde tenían que coger una piedra que pesaba entre los 50 y 100 kilos, echarse la cuesta, bajar la escalinata y allí pues para pavimentar aquellos campos por los barrizales que se formaban. Y lógicamente cuando veían que alguno se tambaleaba, pues bastaba con darle una patada y terminar muerto allí abajo de la escalera. Así seguramente morirían nuestras familias. Pero que ya digo que es espantoso ver esa fotografía de Gusen. O sea, una hazaña impresionante contra los españoles. También porque tenían fama de que en la resistencia francesa habían sido muy valerosos y habían estado siempre combatiendo en vanguardia. Y habían conseguido una fama espectacular. Entonces Hitler, todas esas cosas no se las perdonaba, ¿vale? Bien, pues respondiendo a esa pregunta de por qué ahora. Es más, hay personas que de aquí de Peñaflor que estarán pensando, pero bueno, hombre, pero ¿cómo vamos a remover a estas alturas el pasado? Eso no trae nada más que malas consecuencias. No, hombre, yo creo que se equivocan estas personas, es al contrario, Nosotros, a través de EMI, que va a intervenir después, vamos a saber que los pueblos, como Palma del Río, que llevan décadas celebrando actos de estos, foros de todo tipo, reuniones con gente de derecha, de izquierda, del centro y de todas las ideologías, pues hoy en Palma del Río hay una tolerancia grandísima, donde se puede hablar abiertamente de cualquier tema. Allí hay libros que se han escrito donde se le pone nombre a todo el mundo, a todo el que intervino en algo. Y no ha pasado nada, no se ha derrumbado allí nada, ni una muralla, ni nada, al contrario. La juventud ha recibido ese legado y lo está administrando mejor que la juventud donde que no sepa ni a qué atenerse con estos temas, ¿vale? Otras cosas porque no hemos hecho la catarsis que teníamos que haber hecho. Y este acto también es un acto un poquito de catarsis, en ese sentido. Catarsis quiere decir, pues, sobrellevar nuestro pasado, que no nos sirva para nada negativo, sino para todo positivo, para que sea aleccionador, para que nos una más que nos divida, para que nos podamos entender, para que podamos convivir dignamente. Bien, pues bueno, yo me voy a permitir que diga que se me ha olvidado una anécdota que yo no quisiera pasarla por alto, porque eso ha determinado mucho la vida de mi madre y de mi abuela, como mi abuela y mi madre, y también, y de esas anécdotas seguro que la familia Serrano también las puede tener.
Para que sepáis cómo funcionaba, hombre, esto es que lo deben de conocer muchas personas. Yo tengo de mi abuelo varias anécdotas impresionantes, pero de haberle salvado aquí la vida a personas y a una institución en concreto que tiene un gran prestigio en Peñaflor. Pero no voy a sacar aquí muchas historias, entre otras cosas porque no tenemos tiempo. Solamente voy a dar una pequeña anécdota de 1 minuto. Está mi madre con 7 u 8 años, esperando a su padre que venga de trabajar por la tarde. Su padre llega corriendo a lavarse que se tiene que ir a una reunión. Papá, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? A una reunión, Carmen, que voy tarde, que me tengo que ir. Pero bueno, sí, pero yo quiero que tú te quedes aquí conmigo jugando como haces muchas tardes conmigo. No, mira, Carmen, haz el favor, escúchame. Mira, tú tienes todo lo necesario, todo lo que necesitas lo tienes de la mano, porque para eso está aquí tu padre o tu madre que te lo ha comprado. Pero aquí hay muchos niños descalcitos en Peñaflor que no tienen ni zapatos que ponerse. Y yo esa situación no soy capaz de soportarla, por eso voy a esa reunión. Entonces, ya digo que con estos encuentros y con este intercambio de ideas, de experiencias y demás, pues posiblemente muchas personas de Peñaflor, pues, bueno, pues es que esos han sido 40 años de que eran, bueno, el adjetivo más bonito que se le podía poner a estas personas era que eran unos malvados, que eran unos prófugos de la justicia, y tal y igual. Bueno, yo qué sé, hemos tenido que soportar tantas historias y los que cometieron el delito de rebelión contra el gobierno constituido y de sedición y de genocidio y de tantas cosas, eso no eran malvados, eso eran santos, se les llevaba bajo palmo. Bueno, pero así es la historia y así es como tenemos que encararnos a ella, es decir, es lo que ha habido, no, sin rencor. Yo no he tenido nunca rencor, mi madre nunca nos ha hablado a nosotros en plan rencoroso para nada, al contrario, lo que han recibido es el legado de mi abuelo, que era todo generosidad, y ellas han sido generosas, eso es lo que nos han transmitido, y nada de rencor, para nada, en ningún sentido, os lo digo de verdad, de corazón. Y bueno, pues este detalle conviene que se sepa, bueno, de cómo funcionaban ellos, pero no digo a Francisco Riesgo, sino todos los de esa época, todos los que eran gente demócrata, que bueno, pues la humanidad les sobraba, la derrochaba. Y bueno, pues, ¿qué pasa con este tema de por qué ahora mover eso? Pero si es que además, precisamente ellos han sido reconocidos y siguen siendo reconocidos cada 10 años por la Unión Europea. Pues muy sencillo, Alemania hizo lo que hay que hacer después de una tragedia nacional como nos pasó a nosotros, como les pasó a ellos. Ellos quedaron totalmente destrozados, capital ninguno, el poco capital claro que tenían, el capital judío había volado, además ya estaban fraguando una nueva nación, el Estado de Israel, como sabéis. Y ellos se quedan totalmente destruidos, pero no solamente se quedan destruidos, sino que se quedan pobres y muertos de hambre, y más bien los estados de las naciones aliadas recelosos de ellos, porque estos son unos bichos raros, que cualquier día nos la lían otra vez, no se fiaban de ellos, más bien lo tenían súper vigilado. Pero no solamente eso, sino que como se habían ido 5 o 6 millones de alemanes a otras naciones, acogidos por rusos, por la Unión Soviética, acogidos por Polonia, acogidos por Checoslovaquia, esos volvieron cuando terminó la guerra. ¿Cómo sería la pobreza de aquella pobre gente que murieron nada más que en el regreso 2,5 millones? Yo lo tuve que leer eso 2 o 3 veces porque me parecía la cifra impresionante. Pues tuvieron que coger a toda aquella legión famélica, como dice el himno. Y entonces, ¿cómo nos explicamos que disolvieron el ejército? Claro, tenía que disolverlo. Y se propusieron, pues, bueno, petición de perdón, imaginaos los juicios de Nuremberg, que algunos no pudieron soportarlo y terminaron suicidándose. Bueno, las 1000 y una.
Pues bien, a los 20 años, cuando todavía no habían reconstruido la nación, no se habían reconstruido ni iglesias, ni monumentos, ni nada, empezaron, aparte el perdón, a dar indemnizaciones. Mi abuela recibió una indemnización de ellos en 1965, justo a los 20 años de haberse terminado la guerra. Y no solamente eso, una pensión mientras viviera. Igual que todos los que... Eso es una manera de, digamos, de hacer su catarsis, esa catarsis que hace falta hacer. Es decir, nosotros de chicos, cuando íbamos a hacer la primera comunión, nos decían, para quedarte perdonado tienes que pedir perdón y cumplir la penitencia. Claro, pues esta es la penitencia que tenían que cumplir ellos, y la cumplieron. Y qué casualidad que, habiendo quedado destruidas después incluso que nosotros, hoy sean los que nos gobiernan en Europa y los que nos dicen lo que podemos gastar y lo que no podemos gastar. ¿Qué pasa con eso? Pues pasa que las naciones, dice una frase del Evangelio, que no solo de pan vive el hombre, que hay que vivir también, no solamente de la economía, hay que vivir también de dignidad, de justicia. Y que bueno, pues que, ¿y eso cómo se hace? Pues se hace cambiando el chip, Y nosotros hemos podido cambiar el chip, pues lo hemos tenido muy difícil, los de mi generación, ¿eh? Nosotros vivimos atónitos, ¿eh? Vivimos con una angustia terrible, nuestra transición a la restauración democrática, ¿eh? Vivimos de una manera, vamos, que yo no sé lo que... Una restauración democrática que nace ya de por sí amenazada, sables, ¿eh? Habéis oído aquello de que todo quedó atado y bien atado, pero bien atado que quedó, claro que bien atado, pero todavía llega la sombra del ciprés muy alargada, pues todavía nos llega. Todavía alguna vez se huele uno al régimen anterior introducido en las instituciones. O la salida de la judicatura del juez Garzón no ha tenido mucho que ver con la influencia aquella. O el golpe de estado de Tejero no tuvo que ver con que aquello no se había... A ver, es que no, nosotros observamos que los vencedores, los de la dictadura, impusieron una ley de amnistía, la ley de amnistía de 1977. ¿Qué significa una ley de amnistía? Que no se nos puede tocar para nada, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Y si no se nos puede tocar para nada, no se pueden realizar ningún tipo de acto en el que nosotros seamos los culpables de aquella situación. Para nada. A mí si alguien me pregunta, oye, tu abuelo, ¿por qué murió? Y mi respuesta es clarísima, por el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936. Ah, pero no dice que murió, que lo mataron los... El golpe militar de Estado de 1936 es el causante de todos los males de España, de los españoles, y no digo de los republicanos, de los falangistas, de los requetés, de todos los españoles. Eso fue, bueno, yo no sé, eso es lo peor que le ha podido pasar a España en toda su historia. Si no hubiera sido por el golpe militar, no se hubiera producido la guerra civil. Si no se produce la guerra civil, no se produce la evasión de estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido que soportar esa ley de amnistía. Hemos tenido que soportar que el régimen de la dictadura meta cuñas en nuestra Constitución. Meta la jefatura del Estado, meta la bandera, meta el himno. ¿Y a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado a la situación en la que he comentado, o el otro golpe intento de golpe de Estado. Pero ¿dónde me dejáis el papelito que han jugado nuestros presidentes de gobierno de esta restauración democrática? No digo este que tenemos, digo todos. Cuando se van a hacer la foto en Europa, ¿a dónde nos lo colocan? ¿Dónde? En primera fila,
veces ni los vemos, están allí de los últimos de la segunda fila, ni los vemos. No nos toman en serio en Europa nosotros, ni en Europa ni en el mundo. ¿Por qué? Porque no hemos creado una democracia en regla. Y yo no estoy hablando de depuraciones ni de nada, estoy hablando de que, bueno, que menos que reparaciones morales como las de hoy, que menos. Ya no digo que ahí hubo muertes, ahí hubo saqueo, incautaciones, como sabéis, quema de registro de la propiedad para que no se supiera que se habían llevado este edificio y el otro y los demás allá. Ahí hubo muchas cosas, pero aquí no se le ha pedido, no se le ha pedido responsabilidad a nadie. Aquí nadie ha pedido perdón por nada. Y como si no hubiera pasado nada. Vamos a empezar la democracia. ¿Qué democracia? La Constitución no la votaron mucha gente, hubo una abstención grandísima, se lo estoy diciendo a los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque no sé, porque yo, ¿cómo ibas allí a votar con la lista PAS? Y bueno, estoy diciendo cómo nos interpretan desde fuera, y los analistas políticos, los periodistas internacionales, lo que pasa es que nosotros no leemos la prensa internacional. Entonces esto ha sido terrible, si terrible fue la guerra, pues imaginaos después también la transición. Y pues nos hemos ido tragando píldoras de todo tipo. ¿Qué pasa cuando llegamos al siglo XXI? Yo estoy terminando ya, para los que piensan colar. Cuando llega el siglo XXI, pues los organismos internacionales que ya están muy remozados y muy fuertes, la ONU, la UE y demás, crean la figura de la justicia universal. ¿Qué significa eso? Pues que cualquier juez puede intervenir en cualquier país. Crean también el decreto de decir, no son de recibo las leyes de amnistía. Por eso Videla y Pinochet terminan siendo procesados. ¿Por qué? Pues porque ya no... Y eso que ellos habían dictado antes de irse la ley de punto final, pero no se les tiene ya en cuenta. Bueno, yo espero que algún día, bien el juez Juan Garzón, cuando se reintegre la judicatura, bien, y quizás sería lo más adecuado que no lo hiciera un español como él, que estaría contaminado, sino que lo hicieran otros jueces internacionales, pues nos digan quiénes fueron los responsables de esta catástrofe nacional, de esta debacle tan grandísima. ¿Quiénes fueron los responsables? En todo golpe militar hay una parte civil y una parte militar. Lo vimos cuando Tejero. Están los militares, que son 4 o 5, aquí solamente suena uno, pero ese uno no fue... Él fue la cabeza visible, pero debió haber varios a su alrededor. El terrible de Sevilla, no quiero ni nombrarlo, y tantos y tantos. Pero también hubo la parte, digamos, civil, que es la empresa de camiones, el banco tal, el banco cual. Eso también alguna vez, yo espero que en el 50 aniversario de la Constitución, pues haya algún dictamen sobre esto, aunque fuera simbólico, porque ya no vive ninguno, que le diga a nuestra juventud, esto os ha pasado a los españoles, y hablar con naturalidad de estos temas, que no pasa nada, porque en la vida hay que hablarlo todo, y esto ha formado parte de nuestra vida, ¿de acuerdo? De nuestra vida, a veces más íntima. Bueno, pues el objetivo, en fin, que yo pretendo comunicar aquí a los jóvenes es que tenemos que darle calidad a nuestra democracia. Estamos considerados como país tercermundista en cuanto a democracia, al mismo nivel que Camboya. Somos el segundo país con muertos en las cunetas detrás de Camboya. Y por supuesto al lado de la dictadura de Videla,
de la dictadura de Pinochet. Tras la dictadura, el periodo tras la dictadura. Lo hemos hecho igual que ellos, no lo hemos hecho como Alemania. Por eso nos gobiernan. No porque tengan más recursos que nosotros tenemos mucho más recursos que Alemania, mucho más recursos que Inglaterra. Estos, si lee uno la prensa internacional, están escandalizados de que tengamos a nuestros jóvenes, los mejores preparados de nuestra historia, repartidos por Europa. Cuando dicen ellos, lo dicen así, lo que pasa es que aquí no interesa, porque la prensa y los medios de comunicación en España no han sido nunca, no han estado nunca tan vendidos a los bancos y al capital. De hecho, los bancos se están haciendo de ellos. Toda aquella prensa que se hunde, lo coge un banco. Por algo será. ¿Para qué? Para que no se enteren tampoco de estas cosas, ¿eh? No se enteren de estos datos, ¿eh? Bien. Me vaya a permitir, como me están haciendo señas de que he hablado bastante, voy a leérselo a los jóvenes para no entretenerme más, porque si no, sí que aquí habría también mucho que decir. Les voy a decir a los jóvenes lo siguiente. Yo también me considero un joven, pero ellos son más jóvenes todavía. Pues nada, mostrar mi más firme esperanza en los jóvenes de Peñaflor, en los que gobernáis el ayuntamiento, en los que nos acompañáis hoy, que no estáis contaminados ni por guerra civil, ni por una transición democrática tan nefasta como hemos tenido en España. Estoy seguro que con actitudes como las que mostrasteis en el Pleno el pasado 27 de julio, desde que comenzó hasta que terminaron las intervenciones del público asistente, le vais a dar calidad y categoría a la democracia en Peñaflor. Os animo a que sin exaltaciones ni actitudes exageradas, pero con valentía, con talante, con estilo y con temple, aplicando las leyes, para ello están, cómo se está ninguneando la ley de 2007, conocida como Ley de Memoria Histórica de Zapatero, cómo se le ha quitado toda capacidad de movimiento a esa ley con no prestar ningún tipo de recurso económico. Eso en ningún país democrático, esto sería impensable. Una ley de ese rango superior que no se cumpla, ¿qué es? Ahora ha habido una, a final de marzo, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Vamos a ver lo que hace la Junta de Andalucía en este sentido. Aplicando las leyes y con el objetivo de engrandecer nuestra democracia española, procuréis darle normalidad a los temas que hoy nos traen aquí, buscando siempre la verdad y la justicia, con el objetivo de obtener la concordia y la tolerancia que también merecemos los españoles, reconduciendo las situaciones injustas e incoherentes que las sigue habiendo en todos los pueblos y ciudades de España, aquí y en todo. Tenéis que cambiar hasta los libros de texto. Yo el otro día lo comentaba con mi mujer, ahora que estáis aquí algunos compañeros profesores de instituto que nos acompañáis. En democracia todavía tenemos en los libros de texto que tienen que estudiar nuestros niños de la ESO, tema 20, la República y la Guerra Civil. Pero hombre, ¿qué está diciendo usted? ¿Que la República fue la causante de la Guerra Civil? Eso te lo encuentras todavía en los libros de texto. Nadie habla de restauración de la democracia en España en 1977, porque eso significaría que es que la restauración de la democracia es que se rompió una democracia, se destrozó y ahora queríamos restaurarla y darle prestigio a los que hicieron estas pobres gentes. Tenemos que decirle a los jóvenes cómo fue la historia, en los institutos, en los colegios, en todas partes. Mire usted, mirad jóvenes, la República, el golpe militar del 18 de julio del 36 y la Guerra Civil. ¿Quién fue el causante de todos los males que ha padecido este país y que todavía lo sigue padeciendo? El golpe militar del 18 de julio de 1936. No nos equivoquemos y hablemos con naturalidad de estas cosas. Si para ello tenéis que revisar y reformar la Constitución, reivindicad también vuestro protagonismo en ella, pues con ella vais a tener que trabajar.
ya no es, a ver, qué bien se ponen aquí nuestros señores políticos el día de la Constitución. El día de la Constitución, una parafernalia tremenda, cuando el pueblo llano y soberano, ¿habéis visto el énfasis que le pone al día de la Constitución? La celebra el pueblo así con mucha alegría y mucho... Porque yo veo a la gente de desbaretar ese día y de irse al campo y de no sé qué, porque ¿qué vamos a celebrar aquí? ¿De qué? ¿Una constitución de qué? Una constitución chantajeada en su día y... Pero, por favor, por eso estáis obligados los jóvenes a reformar la Constitución, para que sea vuestra Constitución y no la nuestra, que tiene un tufo que no vea, ¿eh? Y que además, para colmo, no creo que ya vivamos ni un tercio de los que la votamos en 1978. Por tanto, hay que crear una Constitución nueva que esté votada por la gran mayoría de los españoles, que son los que tienen que tirar después con esos mimbres. A la Constitución hay que oxigenarla igual que a nuestra democracia. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora Carlos. Toma la palabra Emi Arroyo. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. En nombre, no, voy a intentar, pero quería ponerme al lado del monolito. En nombre del Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río, queremos agradecer la invitación a este acto por parte del Ayuntamiento de Peñaflor. Para los miembros del foro es un gran honor poder participar con vosotros y vosotras en este acto de homenaje a las víctimas del franquismo. Homenaje y reconocimiento a estos vecinos y vecinas que fueron asesinadas y represaliadas cruelmente por la sinrazón de un golpe de Estado, posterior guerra civil y la posguerra de dolor, hambre, silencio, miedo y luto que duró hasta la muerte del dictador. Y aunque aún sigue instaurado el miedo y el silencio. Me gustaría hablaros brevemente del Foro para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palma del Río. Este foro ciudadano se constituía en octubre de 2008, con el ánimo de investigar, conocer y divulgar los hechos que tuvieron lugar en Palma del Río durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como de ayudar a los familiares de asesinados y represaliados políticos a recabar todos los datos posibles acerca de lo vivido. Entre las actividades llevadas a cabo por el foro estaba, y sigue estando, la de dignificar la fosa común, ubicada en el cementerio de Palma del Río, con la construcción de un monumento o monolito homenaje a las víctimas del franquismo. Os digo esto porque el monolito homenaje a las víctimas del franquismo que se realizó, y está allí, es obra de una artista local de Peñaflor que se llama Mari Carmen Calmona Huelga. Otra de las actividades han sido las proyecciones de documentales, presentaciones de libros, exposiciones, debates. Entre estos trabajos están los de investigación, como los de la digitalización de los expedientes de juicios sumarísimos relativos a los procedimientos instruidos contra personas como consecuencia de la Guerra Civil Española y que se encuentran en el archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. En ello se pueden observar la feroz represión política que el régimen franquista ejerció sobre los perdedores de la contienda. En una primera parte de este trabajo de investigación se ha logrado digitalizar expedientes de vecinos de Palma del Río, aunque todavía nos queda mucho, ¿no?, por abarcar. Pero en breve se retomará de nuevo este trabajo donde queremos abarcar no solo a los vecinos de Palma, sino a los de la comarca y provincia, y así conocer el alcance de la represión de los habitantes de Palma y su entorno, incluido Peñaflor, con el objetivo de llevar estos expedientes a sus familiares y que sirvan para dar luz a la verdadera historia. Tan solo me queda deciros que el foro se encuentra abierto a la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas que compartan este objetivo de recuperar la memoria histórica. Que Palma del Río y Peñaflor
Están unidos no solo por el territorio y por el río, sino por la historia, y sobre todo por esa parte de la historia tan cruel y reciente, vivida, y que estamos obligados a dignificar la memoria y homenajear a nuestros vecinos y vecinas, que fueron asesinados y represaliados, y al derecho de conocer la verdadera historia. Yo tan solo por daros el dato, Palma del Río, los prisioneros que estuvieron en los campos de concentraciones, distintos campos de concentraciones nazis, Gusen, Mauthausen, fueron 18. Y por las informaciones que tenemos, 14 de ellos fueron asesinados. Pues yo solamente daros la enhorabuena al pueblo de Peñaflor por este acto y muchísimas gracias. Lourdes Soriano tiene la palabra. Bien, buenos días y un cariñoso saludo a todos. Agradecer en primer lugar a nuestros amigos Rafael Velasco y Dolores Bello que nos hayan dado la oportunidad de participar con vosotros en este sentido homenaje y justificado y merecidísimo agradecimiento. Felicitar también al Ayuntamiento de Peñaflor, en la persona de su alcalde. Sin duda, os honra y os sirve de referente y ejemplo a todos los pueblos del alrededor. Voy a leeros un poema salido del corazón, un poema dedicado a nuestros compañeros, a estos 4 héroes del pueblo: Francisco Riesgo, Julio Serrano, Antonio Serrano y Antonio León. Impagable la ofrenda de sus vidas. Os leo. Retuerce el alma nacer en Peñaflor junto a un Guadalquivir terso de estrellas y morir en Gusen, en el exilio, allí en Austria, donde las calladas huellas gritan aún la muerte y el horror, tapados tras la sombra y el delirio. Ahora es nuestra la luz que nos dejasteis, y se ha encarnado en las blandas espigas la libertad ansiada que soñasteis, y en flores blancas han mutado las ortigas. La sangre derramada en los barbechos ha multiplicado por 100 vuestros brazos, y vuestros corazones en pedazos laten vivos en 100.000 pechos. En este agosto luminoso y de justicia, pronuncio vuestros nombres de libertad y vida, nombres que reconocen a otros nombres e identifican el océano de huesos que brillan en cunetas y barrancos, cubriéndolo de limpias azucenas y de humildes y pequeños lirios blancos. Que nunca más lloren sangre las rosas. Hoy la paz ha renacido entre las flores y estáis aquí de pie entre nosotros, compañeros Francisco Riesgo, Antonio Serrano, Julio Serrano, Antonio León. Sois la semilla de un futuro victorioso y vuestro corazón ofrece a la esperanza el canto más sublime y más hermoso. En vosotros se vierte y se resume la sangre de hombres y mujeres que por la libertad dieron la vida y por eso ya vivid para siempre. Por último, Carlos Jurado hace su intervención. Yo voy a leer un poema de Miguel Hernández, Tristes guerras que han padecido estas 4 familias por estas tristes guerras. Y Miguel Hernández decía que las únicas armas que se deben transmitir en la vida son las palabras y el amor. Y además él decía que no es necesaria la violencia para expresar las ideas,
Las guerras y la incomunicación producen tristeza. La tristeza que la ha producido estas cuatro familias. Yo se la he hecho conmigo. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no se mueren. Tristes, tristes. El mar tiene sed. Y tiene sed de agua de la tierra. Alarga la llama el odio y el amor cierra las puertas. La sangre recorre el mundo, encaulada, insatisfecha. Las flores se desvanecen, devoradas por la hierba. Tristes guerras, tristes si no se muere la empresa. Y ahora procedemos a la entrega de ramos de